El doctor Rafael Zárate García, miembro de la Sociedad Mexicana de Otorrinolaringología y del Consejo Mexicano de Otorrinos en Cirugía de Cabeza y Cuello, se encuentra ya vía Zoom para platicarnos acerca de lo que está pasando actualmente. No sé si a usted le ha ocurrido que, pues no sé, el ambiente de repente está estornude y estornude y estornude como si tuviera muchísima gripe, y de repente hay días que está como si nada, ¿no? No sabemos si es el ambiente. En el caso de quienes padecieron COVID y quizá ya se recuperaron, si es algo derivado de la enfermedad. Bueno, pues el doctor está aquí para aclararnos estas dudas. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días, tardes, perdón usted. Hola Wendy, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. Oiga, ¿cómo distinguirlo, no? Porque eso es lo que está sucediendo ahorita. Creo que todos estamos asustados con el tema del COVID. Y cuando empezamos a estornudar, no sabemos, una, si tenemos una gripe común; dos, porque también estamos en temporada, nos va a dar influenza; o tres, ya nos Sí. contagiamos de COVID. ¿Cuáles, ahora sí que las características de cada una de estas enfermedades? Y bien lo dices, la verdad es de que hoy en día todo parece ser coronavirus, esa es Ujú. la realidad. Si nos duele la cabeza es coronavirus, si nos duele el estómago es coronavirus. Desgraciadamente y afortunadamente tenemos mucha información acerca de coronavirus y esto nos permite poder diagnosticar a tiempo la enfermedad. Es uno de los objetivos de nosotros como médicos, diagnosticar esta enfermedad. Pero como bien dices, tenemos que diferenciar esas tres enfermedades que juntan muchos de los síntomas. Ujú. Entonces, no todo lo que tengamos de vías respiratorias va a ser coronavirus. Entonces, me parece muy interesante que utilices este foro para que podamos a todos tus seguidores, televidentes, podamos distinguir o que me permitan decirles Ujú. algunas de las diferencias de estas enfermedades. Sí. Y si me lo permites, voy a hacer siempre el comparativo con coronavirus. Ujú. Esto Adelante. es lo que hoy está imperando y por supuesto a nivel mundial, pues todos debemos de saber si es o no coronavirus Ujú. debido a las complicaciones que esto ocasiona. Ujú. Entonces, si me lo permites, empezamos a distinguir cuál es la diferencia, porque ahorita justamente, como bien lo dijiste, es la época de influenza. Ujú. El periodo invernal tenemos también influenza. Por eso la importancia que las autoridades y los médicos pedíamos que todo mundo se vacunara contra la influenza. Ujú. Entonces, y si me permites, voy a decir algunos signos y síntomas Ujú. que se presentan en las dos enfermedades y cuál es la que se presenta en una y en otra. Por supuesto, mencionar que coronavirus es causado por virus, la influenza es causado por virus también, COVID es por el SARS-CoV-2, la influenza es por el virus de influenza que puede ser tipo A o tipo B. Ujú. Pero como dices, estornudo, tengo COVID, tengo tos, tengo COVID. Bueno, empecemos con uno de los principales síntomas que es la tos. La tos en COVID generalmente se presenta, pero es una tos seca. En influenza, la tos también existe y no es seca, sino puede ser más bien húmeda. Ujú. En las dos enfermedades puede haber dolores musculares. Tanto COVID como influenza puede haber ese malestar general. Los televidentes que hayan padecido de influenza saben que los dolores son importantes Ujú. y eso es un síntoma cardinal también para el diagnóstico. El cansancio se presenta en los dos, dolor de garganta se presenta en las dos, la congestión de la nariz es un poco más en la influenza que en coronavirus, pero hay un síntoma que no se presenta en todos los pacientes, pero la pérdida del olfato y el gusto. En coronavirus, habitualmente, si un 30-35% de los pacientes lo tienen, en influenza prácticamente no hay esa pérdida del gusto y del olfato. Fiebre en COVID generalmente se presenta y en la influenza habitualmente no. Hay malestar general, pero es raro el que tiene fiebre. Ujú.
Y un síntoma que es muy importante que se ha presentado en pacientes con COVID es la diarrea. Y la diarrea en COVID sí, en la influenza prácticamente no. Por supuesto, la atención médica es primordial para un examen físico y poder distinguir algunas características en la exploración física que también puedan diferenciar una enfermedad de la otra. Entonces, esto sería la diferencia entre coronavirus e influenza. Por supuesto. Que doctor, sí, bueno, sí, en el caso, si me lo permite, en el caso del COVID, bueno, no todos, pero en la mayoría de los casos es una enfermedad grave, pero también en el caso de la influenza, siendo una enfermedad que uno no se cuida, puede derivar en situaciones graves. Sí, la influenza, tanto en ella como en COVID, la principal complicación y una complicación grave es la neumonía. Entonces, ese es el objetivo de diagnosticar a tiempo y tratar a tiempo a los pacientes. Por supuesto que los exámenes de laboratorio y las pruebas inmunológicas son fundamentales para tener el diagnóstico definitivo de cualquiera de estas dos. Ahora, también cómo diferenciar de estas dos enfermedades que podríamos decir son las más graves, de un resfriado y de una alergia, porque bueno, también pudiera darse que uno está estornudando y piensa que le está dando resfriado, pero no, resulta que es el polvito y algo está sucediendo ahí. Mira, si gustas, comenzamos con el resfriado común. Vamos a diferenciar los síntomas entre COVID y un resfriado común. Nuevamente, el agente causal es un virus. En COVID, lo vuelvo a repetir, es el SARS-CoV-2. En el resfriado común son los rinovirus. Ahora, el síntoma de tos. El síntoma de tos lo tiene el COVID, es una tos seca, pero en el resfriado común en ocasiones hay tos. Realmente en el resfriado común el síntoma principal es dolor de garganta y estornudos, ¿sí? Pero a diferencia de un COVID, por ejemplo, un resfriado común no tiene tanto ataque al estado general. No hay ese dolor muscular que caracteriza al COVID, en donde el paciente tiene dolores muy importantes, cansancio muy importante. Todos hemos tenido un resfriado común y en ocasiones sí podemos tener alguna sensación de dolor muscular o cansancio, pero no a nivel de coronavirus. La nariz congestionada, por ejemplo, es mucho más congestionada y lo que tú mencionabas, un goteo nasal constante en el resfriado común, y en el coronavirus hay obstrucción, pero no es una característica primordial el que tengamos que estar con un papel limpiándonos la nariz constantemente. A diferencia del resfriado común, que nos podemos gastar 1 o 2 cajas de pañuelos desechables. Diarrea, náusea, vómito, pérdida de olfato y gusto no se presenta en el resfriado común, situación que sí se presenta en COVID. Desgraciadamente, pues diagnóstico de un resfriado común, pues recordemos que en los dos estamos expuestos a pacientes que tuvieron la enfermedad y a través de las gotas de la saliva podemos estar contagiados. El tiempo de incubación de cada uno de ellos es diferente. Un paciente que si alguien nos contagia de un resfriado común, en 1 o 2 o 3 días, cuando mucho, ya tenemos la enfermedad. Perfecto. En COVID podemos estar hasta 7 a 10 días con el problema. Doctor, se nos acaba el tiempo desafortunadamente porque es un tema sin duda muy, muy interesante, pero yo le pediría alguna red social para quienes nos están escuchando o alguna página y puedan contactarlo para poder seguir aclarando estas dudas que son valiosas. Por supuesto, Wendy, muchas gracias. A través de Facebook, con mi nombre, Rafael Antolín Zárate García. Perfecto. Pues ahí está, doctor. Le agradezco mucho el que pues, nos haya despejado esta duda, porque sí, muchas veces empezamos a estornudar, ya posiblemente nos estamos enfermando, pero bueno, hay que saber de qué.
para poder atenderlo adecuadamente. Muchas gracias, doctor. A tu médico para tener el diagnóstico y poder diferenciar cualquiera de las 3 enfermedades. Muchas gracias. A usted, doctor, y gracias también a usted por acompañarnos. Hasta pronto.